Comunicación Cristiana de Bienes, que después de 39 años, viene este año con el lema Corren ríos de solidaridad, germina la esperanza. Vamos a tener la intervención de Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal, de Monseñor Héctor Fabio Nao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y del Padre Enal Humanés, que es el subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Primero le damos la palabra a cada uno de ellos, al final tendremos un espacio para las preguntas. Si surgieran otros temas que ustedes quisieran preguntar, después de la rueda de prensa podremos tener atención a los medios que lo necesiten. Les damos la palabra a Monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal. Buenos días para todos, buenos días para quienes están aquí, quienes están transmitiendo en directo, para los que nos están escuchando o viendo, y un saludo fraterno para quienes nos escucharán después y que van a seguir este lanzamiento de la campaña de comunicación cristiana de bienes. Yo voy a introducir el lanzamiento diciendo que esta campaña de comunicación cristiana de bienes es una iniciativa de la Iglesia colombiana que quiere suscitar la solidaridad del pueblo católico para atender a las víctimas, especialmente de tragedias que tienen que ver con fenómenos naturales, especialmente, pero no exclusivamente. Se trata de hacer efectiva la solidaridad, el compartir para esos hermanos más necesitados, y especialmente, reitero, en esas situaciones que reclaman un socorro inmediato, acudir a ellos con la ayuda humanitaria del primer momento. Esta campaña, durante los 39 años que lleva funcionando, siempre se ha enmarcado en el tiempo de Cuaresma, que nosotros consideramos como una bendición del Señor, que nos coloca en un proceso de transformación, de conversión, para llegar a la Pascua y resucitar con Cristo. Pero la Cuaresma tiene una especial insistencia, que no puede haber una acción penitencial que descuide o se desinterese de los más necesitados. Hoy justamente el libro del profeta Isaías, en la misa de hoy, nos dice que el ayuno que el Señor quiere es abrir las prisiones injustas, compartir el pan con el hambriento, que no nos cerremos a nuestra propia carne, es literalmente lo que dice la palabra de Dios. El Papa Francisco, en el mensaje de Cuaresma de este año, también ha tenido una palabra especial para invitarnos al compartir. Este año la invitación más general es: déjense reconciliar por Cristo o por Dios. Es un texto de 1 Corintios, de segunda Corintios, sí, que nos habla de que somos embajadores de reconciliación. Y el apóstol clama: en nombre de Cristo les ruego, déjense reconciliar con Dios. Algunas veces se puede traducir también: déjense reconciliar por Dios. Bueno, y con esa invitación general a la reconciliación que a nosotros nos toca tanto, hay una invitación a la caridad, al compartir, que el Papa dice que el compartir siempre enriquece, siempre ayuda a construir una sociedad más humana. Compartir nos hace a cada uno y a cada comunidad más humanos. En cambio, el egoísmo y el buscar los intereses personales, la palabra que utiliza el Papa en su mensaje es embrutece y cierra posibilidades.
Este año la campaña tiene como lema: corren ríos de solidaridad, germina la esperanza. Es una comparación tomada del Salmo 1, versículo 3, que nos introduce en esa dinámica del compartir y de manifestar cercanía con los hermanos necesitados. Este lema recoge dos sensaciones o actitudes. La primera es la disposición a ayudar a los otros, es un llamado a hacer efectiva la solidaridad, y en segundo lugar es un horizonte de esperanza que tanto lo necesitamos, porque parecería que las circunstancias del día a día nos cierran a un destino de calamidad o de no posibilidades. Esperanza para quienes tienen necesidad con la solidaridad de todos, y esperanza para toda la comunidad de acabar con la injusticia, el dolor y el hambre en una sociedad que realmente necesita esto. Como ya saben y como ya lo he mencionado, pues la campaña siempre se ha destinado en las iglesias particulares del país, porque esto se focaliza bastante en cada una de las diócesis, vicariatos del país, y está destinado especialmente para ayudar a comunidades que sufren emergencias ambientales o sociales, o tragedias naturales, desplazamientos o por alguna calamidad que hoy se puede presentar. El llamado del episcopado es a que todos los católicos compartamos. Termino diciendo que la palabra del Señor nos dice que si compartimos el pan con el hambriento, entonces veremos la salvación de Dios, se acabará la oscuridad. Cuando hay disposición de compartir, cuando vivimos el compartir, le estamos abriendo al mundo un horizonte de esperanza, de luz, de encuentro, y tanto que necesitamos hoy esto. Así que la campaña de comunicación cristiana de este año nos ayude a compartir y sea un signo de construcción de sociedad, de un espacio mejor para todos. Colombia vive una situación humanitaria compleja en varias áreas. Nosotros hemos identificado 5 áreas de intervención en las cuales la campaña ha venido trabajando. La primera es el desplazamiento forzado. En Colombia el desplazamiento forzado no hace parte del pasado, es una realidad que sigue presente. Es una realidad que sigue teniendo efecto en numerosas comunidades del país, y por eso parte de los recursos de esta campaña se han destinado a atender poblaciones desplazadas, principalmente en Mituba, pues, donde tuvimos el año pasado un proceso de desplazamiento muy doloroso para un grupo de familias. El segundo bloque, digamos así, que requiere atención humanitaria urgente, tiene que ver entonces con situaciones que se han presentado por la emergencia invernal. Entonces reconocemos que muchas comunidades no tienen capacidad de enfrentar las consecuencias de los desastres que causa una emergencia invernal, y por lo tanto hemos hecho presencia en Chocó, Granada, Meta, en Antioquia, en el municipio de Girardota, y a través de eso hemos llegado a numerosas personas afectadas, y esos recursos les han ayudado a reconstruir su proyecto de vida, les han ayudado como a recuperar su esperanza en medio de situaciones muy difíciles. El tercer grupo humanitario que identificamos tiene que ver con el confinamiento de comunidades. Sabemos que el desplazamiento en algunos sectores baja, pero el confinamiento ha reaparecido. Hemos tenido comunidades confinadas en distintas partes. Sabemos que el año pasado fue muy crítica la situación en Bojayá, justamente el día que conmemorábamos los 17 años, o dolorosamente se hacía las exequias
de las personas que fueron víctimas de la masacre más importante de la historia del conflicto armado en Bojayá. Ese día la diócesis lanzaba una alerta muy fuerte llamando la atención sobre situaciones muy graves en la región y entre ellas el confinamiento. Entonces hemos querido llegar allí a Bojayá justamente y dar una señal de esperanza a comunidades afectadas por el confinamiento, que es una de las situaciones humanitarias más graves que tenemos. Hemos tenido también desbordamiento de ríos, y allí hemos tenido en Guapi, en el Cauca, en Arauca, donde hemos podido atender poblaciones afectadas por el desbordamiento de ríos. Esa es una situación que requiere una atención muy delicada de parte del Estado, pero hemos querido ser complementarios en la atención que el Estado colombiano pueda brindar. Hemos tenido situaciones de desastres naturales, como decía el señor obispo, en Cauca, municipio de Rosas y también en el Carmen de Bolívar. Y finalmente tenemos ayuda por situaciones alimentarias. Sabemos que hay unas poblaciones que tienen carencias alimentarias muy grandes y eso hace que requieran una atención urgente para poderse nutrir. Dramáticamente en Colombia, mientras en los sectores urbanos tenemos unos niveles de vida bastante aceptables, en las zonas rurales es donde más se registran las grandes carencias, las grandes dificultades alimentarias, y por eso hemos querido llegar allí. Al lado de esta situación humanitaria colombiana interna, tenemos la situación humanitaria que viene desde la migración venezolana. La Iglesia en el país ha querido estar muy presente en la migración venezolana y hemos identificado unas 15 líneas de atención en las cuales estamos trabajando muy intensamente. Entre ellas tenemos agua, saneamiento básico, entrega de alimentos, dinero multipropósito, alojamiento temporal, transporte. Son 15 líneas que hemos desarrollado tanto en los municipios y departamentos de frontera como a lo largo del camino del tránsito que hacen las poblaciones venezolanas hacia el sur del continente y en aquellos sitios con vocación de residencia, ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, donde hay una gran población. Hemos logrado llegar a 214.901 personas. Esa es una cifra que no cubre, está muy lejos de cubrir la totalidad de la población migrante, pero sí ha tenido un impacto importante. Eso se ha hecho, como decía, a lo largo del país, desde La Guajira hasta Ipiales, donde tenemos una obra muy importante de la iglesia con centros de acogida y con lugares de paso donde la gente puede bañarse, puede tener un espacio humano donde reposar, donde pueden encontrar condiciones para rehacerse y continuar el camino o establecerse. Esos dos bloques pues marcan profundamente el año 2019 y allí hemos querido hacer presencia. Son muchas más las acciones que las diócesis hacen directamente. Estas son las que animamos desde la Conferencia Episcopal como para dar una señal de la caridad de Cristo en medio de los necesitados. El fundamento cristiano de nuestra Iglesia Católica, cómo es esa doctrina social de la Iglesia que subraya la solidaridad y también el amor, la esperanza, y también con la animación que nos hace el Papa Francisco, y cómo en la Iglesia Católica vivimos en las 76 jurisdicciones eclesiásticas esta solidaridad a través de esta caridad con la campaña de comunicación cristiana de bienes. Monseñor Henao nos hablaba a quiénes está destinada esta campaña, los destinatarios y también las estadísticas. Yo quiero hacer énfasis en la forma cómo podemos ayudar nosotros durante este tiempo de Cuaresma y durante este año para mitigar los desastres naturales, la atención a personas y a las comunidades más vulnerables. Entonces tenemos normalmente unas 3 piezas que editamos, que son el afiche con la frase que ya se ha subrayado: corren ríos de solidaridad, germina la esperanza, inspirado en el Salmo 1.3. También tenemos estas alcancías que, como ya se ha subrayado desde más de 30 años, el comparte con alegría en las comunidades, en las familias, en los colegios, en las parroquias,
se va haciendo como una especie de ahorro que incentiva y motiva a que esa solidaridad no solamente sea dinero, sino que también forma nuestra capacidad de generosidad para aquellos que lo necesiten. Entonces están estas alcancías y luego están también unos sobres que se les van dando a las familias, a las personas. Estos están ya en manos de todos los sacerdotes, las parroquias, las arquidiócesis, diócesis y vicariatos, y también en algunos colegios donde vamos haciendo la campaña. Los aportes también se pueden destinar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 081 33 959 0. Entonces, también tenemos unas piezas digitales que están en la página web de la Conferencia Episcopal y de la Pastoral Social. Allí también podemos buscar una pedagogía, unos instrumentos digitales, unos videos, unas frases del Papa Francisco, y de esta manera poder vivir la caridad en la solidaridad en este tiempo de Cuaresma propicio, como ya lo subrayaba Monseñor Álvarez, para mostrar esa caridad efectiva con los más. Una pregunta muy concreta: ¿cómo ha sido la evolución de esta campaña y la respuesta de los católicos durante estos 39 años? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Con el objetivo de ser realmente una campaña de solidaridad. Ese fue como su lema más grande. Hacía parte de un conjunto de actividades que buscaban elevar la capacidad de respuesta, y en ese momento la Conferencia Episcopal determina que de esa campaña, de esa colecta de la Cuaresma, un 80% queda en la diócesis para que la diócesis pueda tener unas actividades propias, como tener una casa, por ejemplo, para personas abandonadas o ancianos, o atención a mujeres víctimas de abusos. Eso ha pasado ya en muchas partes del país, y un 20% viene al Secretariado Nacional de Pastoral Social. La campaña ha venido aumentando en su capacidad. Indudablemente que necesitamos hacer un esfuerzo mayor, porque las solicitudes que tenemos de atención humanitaria son muy complejas, son crecientes, pero es una campaña que ha venido posicionándose y ha tenido cada vez un mayor impacto en las parroquias. También hay colegios, también hay otras instituciones que se unen y hacen colecta propia para sumarse a este esfuerzo, lo cual nos parece muy importante. Hay una cosa muy bonita, y es desde sectores muy pobres logramos siempre tener respuesta solidaria en la campaña. Es decir, hay gente que en su pobreza, en sus condiciones de muchas limitaciones, también quiere sumarse a la respuesta en favor de aquellos que sufren. Todo lo que está pasando ahorita, y sobre todo porque las personas cada vez se deshumanizan. Monseñor hablaba de llamar al Papa Francisco a humanizarnos más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr esa humanización en este ser humano que ya ve todo como tan natural, que no le preocupa el que está caído, el que no tiene que comer? ¿Cómo llegarle a esa gente? Nosotros hemos venido difundiendo, como por poner una acción concreta, una carta pastoral de los obispos que trabajamos en julio del año pasado sobre el compromiso social del cristiano, a partir de la parábola del buen samaritano. Y la idea de fondo es, como nos quiso enseñar Jesús, que no podemos dejar con actitud de indiferencia o pasando de largo frente al hermano que está tirado, medio muerto, dice la parábola, a lo largo del camino o al borde del camino. Entonces, hay muchas maneras de sensibilizar, y creo que el propósito, por ejemplo, del ayuno en la Cuaresma, que es algo que nos pide la Iglesia, está dentro de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que aprendimos en el Catecismo, a más de que se quiere ofrecer al Señor un acto de contrición por el pecado personal, es una manera de tocar el corazón para sensibilizarlo con esto. Cuando yo me privo de un alimento para poder
que otros tengan ese alimento y que le hacen falta, ese es un camino de sensibilización muy importante. Hoy es necesario tocarnos en otros aspectos. El Papa, por ejemplo, nos habla de no dejarnos arrastrar por la cultura del descarte, del desecho. Todavía se botan tantos alimentos, todavía hay desperdicio. Ya va unido a la Cuaresma también el tema ecológico, de la conversión ecológica, de ahorrar agua. Entonces, hagámonos conscientes de esto, y creería que las parroquias también deben promover formas para frenar la indiferencia y en cambio suscitar misericordia. Son palabras muy del lenguaje cristiano, pero que se aplican a todo el mundo. Promover solidaridad y no ser indolentes frente al sufrimiento de los demás. La historia del Papa San Juan Pablo II, que él decía: si tú educas a un niño y lo formas en su corazón, le formas en su corazón a Dios, no tendrás que corregir a ese niño cuando se vuelva hombre en una cárcel, porque no va a robar, porque no va a matar, porque va a hacer el bien, porque va a practicar la solidaridad. Yo creo que es un desafío que tenemos toda la sociedad y nosotros como Iglesia Católica, de formar a Dios en el corazón de las nuevas generaciones, especialmente de los niños, los jóvenes y las familias. Hay varios informes que han estado circulando, entre otros un informe también de la Procuraduría sobre desplazamiento forzado en niños y niñas, que es muy importante. Es decir, indudablemente tenemos una situación humanitaria compleja que requiere una atención. Yo creo que hay un momento también de análisis muy sereno, de reflexión, de diálogo de Colombia con la comunidad internacional sobre cuáles son las dimensiones que tiene hoy la situación humanitaria, que no necesariamente se generan en unos pasados recientes, que pueden venir de una historia muy dolorosa y que no acaban de desaparecer. Sabemos todos que la firma de los acuerdos de paz en toda parte del mundo toma un tiempo para que la sociedad se estabilice y recupere su capacidad de sentarse para dialogar, para escucharse, para construir de común acuerdo. Entonces, mi percepción es que después de esta polémica que ha habido sobre el informe de Naciones Unidas, vendrá un momento en el cual se tendrá que dialogar, se tendrá que buscar puntos de encuentro, se tendrá que buscar sobre todo formas de atender la situación, porque aquí lo que importa es de qué manera vamos a atender las poblaciones y las comunidades que viven en situaciones complejas, reconocidas en muchos casos por el mismo Estado a través de sus organismos de seguridad, cuando se dice del accionar de grupos al margen de la ley en departamentos como el Cauca, en la costa Pacífico, en fin, en departamentos muy concretos. Entonces aquí se impone también una búsqueda de soluciones para estas comunidades.